Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y estamos listos para meditar en la palabra de Dios y sacar alguna lección práctica para nuestra vida. En esta semana hemos estado hablando sobre el pacto de Dios con David, pero hay varios pactos en la Biblia. Quizá otro que es muy importante y conocido es el pacto abrámico en Génesis capítulo 12, donde nos habla que Dios hace una promesa. Entonces la palabra pacto viene a ser semejante a promesa. Se hace una promesa entre dos. A veces puede ser entre dos personas. Hay varios casos en la Biblia donde dos personas hicieron un pacto entre sí. Puede ser entre Dios y el hombre. Este es el más importante. Y lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, que es el pacto davídico, o sea, el pacto, la promesa de Dios para David. Y así podemos seguir mencionando otros. Pero el de hoy hay tres cosas que el pacto davídico subraya. El pacto davídico es Dios hablando con David y diciéndole o prometiéndole, 2 de Samuel capítulo 7, y dice en el versículo 14, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, aquí viene la promesa, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tres cosas se subrayan: casa, reino y trono. Y Dios cumple al pie de la letra lo que está prometiendo. Ahora que estábamos estudiando la genealogía de José, la genealogía de María, vemos cómo Dios, la promesa que empezó allá en Abraham, en Génesis capítulo 12, la ha venido guardando, cuidando, como un hilo mesiánico que atraviesa la Biblia. Llega hasta los evangelios y nuevamente surge. Esta es una promesa que le hice a David. Y en el Apocalipsis también encontramos nuevamente el trono, pero más que todo la promesa que el Señor le dio a David. Ahora, ¿por qué tan importante esto? Antes cantábamos un himno, usted recuerda quizá, las promesas del Señor serán apoyo de mi fe, ¿sí? Grandes, sublimes son. Y Dios realmente, al dar la promesa y cumplirla, está dándonos una clave importantísima, que lo que Él promete, Él cumple. Y si Dios prometió este pacto con David, Dios lo está cumpliendo y lo va a cumplir totalmente. Nosotros tenemos que confiar en las promesas del Señor. Hay infinidad de promesas bíblicas, promesas que Dios da al que tiene temor, al que tiene aflicción, al que tiene dolor, al que tiene tristeza. Bueno, todas las promesas son apoyo de nuestra fe, pero Dios mantiene un atributo hermoso ahí, la fidelidad. Lo que Él promete, Él lo cumple. No es como el hombre ni como hijo de hombre que va a arrepentirse, dice, no. Él lo hace y lo dice y lo cumple. Ahora, nosotros tenemos pues delante de Él que aprender. Realmente la fidelidad no es nuestra, es de Dios. Es un atributo de Dios. Pero nosotros debemos de subrayar mejor lealtad. Qué tan leales somos al Señor. Las promesas que le hacemos, a veces no las cumplimos.
entonces la fidelidad ya queda rota. Pero Dios no expresa ni pide una fidelidad, aunque así se traduce en algunos versículos de la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor habla de fidelidad, pero creo yo que la palabra más correcta cuando se habla del hombre es lealtad. Yo voy a ser leal al Señor. Puedo fallar, aunque el hombre permanece, dice, en falta de fidelidad, Dios permanece fiel. Ese es un atributo de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que subrayar más la lealtad. Sin embargo, estamos hablando del pacto davídico, estamos hablando de la promesa de Dios para David. Y esa triple promesa está ahí presente. Le está ofreciendo que su casa será para siempre, su reino será para siempre y su trono también estará para siempre. De modo que, teniendo estos pactos enfrente, teniendo estas promesas del Señor, hermano, no tenemos más que creerlas y ponerlas en práctica. Yo creo que Dios va a cumplir lo que ha prometido, empezando por nuestra salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es una promesa. Él está haciendo un pacto ahí, que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted será salvo. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Esa es la promesa. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Como ya dije, es lealtad, pero también el Señor espera que nosotros veamos el atributo de Dios y creamos en Él, aceptémoslo y pongámoslo en práctica. El Señor, pues, vamos a ver a través de la Escritura cómo Él fue escogiendo hasta personas que nosotros no pensábamos que deberían de ser escogidas. Lo mencionamos el viernes pasado. Hablamos de Rahab, hablamos de Ruth, que eran mujeres pues paganas, llamémosles así, aunque Ruth hizo una confesión diciendo que ella recibía y aceptaba al Dios de Noemí. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender que Dios sí cumple lo que promete, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y el pacto davídico es uno que se ha guardado. La casa de David, el reino de David, el trono de David, se menciona a través de la Escritura hasta llegar a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios hizo esta promesa en 2 de Samuel y Dios la va a cumplir, aunque nosotros no entendamos cómo Él lo hace. Allá uno de los salmos dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Y Él lo va a cumplir. Y desea que nosotros le creamos y sepamos que lo que Él promete, Él lo cumple. La salvación, pues, es un pacto. Si tú haces esto, yo hago esto. Si tú crees, si tú abres tu corazón, yo entraré. El Señor, pues, dice: llama y yo te abriré. Clama y yo escucharé. Así que las promesas del Señor son para cumplirlas, pero también para nosotros, para creerlas. Dios es un Dios amoroso. Es un Dios que se interesa en nuestros problemas, se interesa en nuestros casos difíciles y Él es especialista para resolverlos. Entonces, ¿por qué tener temor? El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, esa es la promesa. En Mateo 28 lo vuelve a repetir: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin.
De modo que no estamos solos. ¿Tiene usted algún problema esta mañana? Algo que le aflige, algo que lo pone afanoso. ¿Por qué no creemos en las promesas del Señor? En el pacto que puede Él hacer con nosotros, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con David, como lo hizo con Noé. Bueno, en fin, hay pactos en la Biblia que nos enseñan los atributos de Dios, pero también nos insta a que nosotros seamos obedientes y seamos crédulos a las promesas que Él nos da. Yo le invito en esta mañana, si ahorita usted está pasando por un momento difícil, no tema. Él está ahí al lado. Él está ahí con usted. Allá en Isaías 41:10 dice, no temas ni desmayes, porque aquí yo estoy contigo. De modo que no tenemos por qué desmayar, por qué desanimarnos, por qué afanarnos. Mejor creamos. Las promesas del Señor son grandes y fieles, y en ellas para siempre confiaré. Confíe en Él, confíe en las promesas y póngalas en práctica. Y verá que la vida cristiana es hermosa cuando descansamos no en la suerte, cuando descansamos no en lo que queremos, cuando descansamos en lo que pensamos, no. Cuando descansamos en las promesas del Señor. Dios cumplió sus pactos, Dios cumplió el pacto davídico, Dios va a cumplir la promesa que Él le dé a usted. Dios va a cumplir la promesa que Él nos ha dado en su palabra. Dios, pues, ahí está atento a nuestras luchas, está atento a nuestras congojas, está atento a nuestra derrota muchas veces, pero dejemos que Él nos levante. Ahí con David también, después que David había pecado contra Él, después que David había cometido un asesinato, había tomado la mujer de uno de sus soldados, Dios en su misericordia lo perdona. Pero David en el Salmo 51 le dice, Señor, ten piedad de mí. Y él, todo el Salmo 51, está pidiendo algo que Dios ya había prometido y Dios ya estaba cumpliendo. De tal manera que ahora David puede escribir en el Salmo 32, bendito aquel, dice, cuyos pecados son perdonados, a quien no se le imputa el pecado. ¿Por qué? Porque Dios así lo prometió. Creámosle a Dios. Vivamos creyendo y vivamos triunfando. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y gracias por estar con nosotros y creer en las promesas del Señor. Gracias a ustedes que nos escriben. La Pati Bodes está viendo el video. Vero Chávez, buen día, pastor. Alfredo Hernández Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Lorena Rosas, Pati Bo nuevamente, Hilda Banderas, Edith Torres, Pati Bo otra vez, Patricia Arciniega, excelente fin de semana para todos. Trisha Albavera está escuchándonos. Buenos días, Trisha. Gracias por escucharnos y por orar por nosotros. Eunice Xochicale, Roberto Mota está con nosotros. Maritza Contreras, gracias a Dios. Pati Bo otra vez. Bueno, hay un buen número de personas aquí que nos han escrito una notita, una palabra de aliento y también de esperanza. Comparten con nosotros su esperanza. Confiemos en las promesas del Señor. Recuerde que el fin de semana nos espera. Ya el próximo domingo iniciamos lo que llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa. Vamos a tener cultos especiales. El miércoles próximo no tenemos culto aquí en la iglesia
lo hemos pasado para el jueves, porque el jueves celebramos la mesa del Señor y queremos que usted no se pierda de esa bendición. Lo esperamos el jueves, lo esperamos el viernes, recordando un tema muy lindo, la razón de, y ahí vamos a hablar la razón de su muerte, la razón de su resurrección, la razón de su ascensión, en fin. El día sábado no hay servicio, pero el día domingo, desde las 7 de la mañana, estaremos aquí. Venga temprano para que pueda encontrar un buen lugar y pues la tradición, si puede venir con algo blanco de pureza, también un blanco que nos recuerda que el Señor no quedó en la tumba, sino que salió triunfante, victorioso sobre la muerte, sobre el pecado. Así que lo esperamos el domingo a las 7 de la mañana en punto y luego a las 12 y a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana también, y luego a las 12 y luego a las 2 de la tarde. Así que no se pierda de este domingo especial, domingo de bendición, domingo de victoria, llamémosle así. Esperamos pues que tenga usted un buen fin de semana, empiece la Semana Mayor con gozo y termine la Semana Mayor con victoria y con agradecimiento. Dios le bendiga, un abrazo desde acá y nos vemos el próximo viernes.